Muy buenas a todos y... un segundo. Pincasters. 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 Y ahora es cuando aparece Oscar. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Pincaster un día más. ¿Qué pasa, Oscar, tío? Muy buena. Estamos hoy de Pin Day, tío. Muy buena. Total, tío, pensaba que te habías vuelto loco, que era un glitch, que eras una inteligencia artificial. Se han callado el tío. No, no, hostia, bien visto, bien visto. Ahora todo lo tendremos que decir por triplicado por si acaso, para que se activen las cosas. Ya te Ojalá, digo. ¿no? Decir 3 veces Beetlejuice y que apareciera la máquina en tu casa, ¿no? Estaría bien, ¿no? Sí, pero no estamos lejos, ¿eh? Estamos haciendo la coña, pero ahora lo comentaremos. Evidentemente, Sí. ya sabéis que ha salido Beetlejuice hoy, lo han anunciado, ya vimos el teaser, ya salieron los vídeos aquellos de Bach haciéndolo del tema de la voz, que ahora lo comentaremos. Y bueno, tío, es una semana que ha sido movidita en este sentido, sobre todo por el tema de Spooky, que han estado a tope con el FOMO y tal. Hay ferias también en Australia, que también es bastante bonita, que si podéis ver algún vídeo por ahí me ha sorprendido. Han estado por allí por la gente de Jersey Jack, etcétera, etcétera, con los últimos lanzamientos. Pero, tío, yo no puedo esperar más. Vamos a hacer la transición, vamos a ver el tráiler y empezamos a rajar, tío, porque lo estábamos esperando, tío. Damos la Dale. transi y comenzamos, va. Y sí, señores, Spooky presenta Beetlejuice. Y antes de empezar, tío, ¿quién es Beetlejuice? Cuéntamelo, haz los honores, porque ¿quién es este tío? ¿En qué se basa la película? Sabemos que es Tim Burton, Keaton, Winona Ryder, pero ¿de qué va esto, tío? ¿De qué va esto? Bueno, Beetlejuice, que es una película original del año 87, creo, Sí. pues protagonizada por Michael Keaton, por Winona Ryder, por Alec Baldwin, por Gina Davis, por un montón de actores súper buenos. Película, bueno, estrambótica en el buen sentido, típica de Tim Burton. No sé si fue su primera película, fue una de las primeras, o al menos la que yo creo que recuerdo que le pegó el Mm. gran salto a la fama, ¿no? Y de ahí han hecho un montón, como todo el mundo sabe, pero esta es una película Tim Burton en estado puro, ¿no? Luego se hizo hace muy poquito la Beetlejuice 2, que yo la fui a ver, donde Winona Ryder ya era como la madre y la protagonista de miércoles de la serie hacía como la Winona Ryder de la del 87 y me gustó. Pero claro, esto es una película de culto casi, ¿no? Es una película que para aquella época fue muy rompedora porque era una mezcla de terror, comedia, no, gore no, porque no hay nada gore, ¿no? Pero un poco una especie de película de cachondeo sobre la vida y la muerte, entre comillas, ¿no? Y que bueno, que sí, que te puedes morir y que luego hay un mundo aparte donde hay monstruos malos, monstruos entre medio que te ayudan y no te ayudan, bueno, una historia, ¿no? Pero muy, muy, muy chulo, ¿no? No voy a decir el detalle de la película de qué iba, pero sí que había mucha escena pues, de gente que está en el mundo real, pero haciendo espiritismo para contactar con Uh -huh. estos fantasmas, gente que está muerta, que intenta volver al mundo de arriba, y bueno, una serie de personajes muy, muy, muy pintorescos, por decirlo así, ¿no? Y ya está. Yo de entrada solo quiero decir que esta máquina me gustará más, pero solo por el hecho de que lleva a Winona Ryder absolutamente por todos los lados, ¿vale? Más allá de, obviamente, de Beetlejuice, que es la figura principal, pero es que está en el apron, está en un lado, está en el lado de la máquina, está en los slingshots, está en el playfield, está en el lateral del vinilo dentro. Y yo
adoro absolutamente a Winona Ryder y ya solo por esto tengo un serio problema, porque estoy enamorado de ella desde que la vi por primera vez, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues la máquina ya lo ves, es una máquina que ya sin... Mira, en esta foto que tienes, que es un poco desde fuera, aún sin ver el contenido, lo primero que salta a la vista es que es absolutamente, descomunalmente, artísticamente preciosa. ¿Vale? Es Chris Franchi, para mí y para mucha gente, casi para todo el mundo, es el top de los artistas en pinball, porque tiene este hiperrealismo que es perfecto, porque es como que lo ves que parece foto, pero no es foto ni es Photoshop, es una currada brutal, donde él puede hacer un poco lo que quiere. Cada cara del cabinet, cada cara del cabezal, el frontal, los vinilos, son todos absolutamente diferentes, el backlash también. Y entonces, claro, tú ya solo desde el punto de vista artístico, ¿vale? Lo que tú tienes en este mueble, repito, en el cabinet, en el cabezal, en el frontal, es una barbaridad. En los vinilos interiores, en el playfield, es una locura. O sea, es una auténtica oda ya a la temática, que en este caso es Beetlejuice. Fuera la que fuera, cuando tú tienes un mueble de este nivel, con un Chris Franchi, con esta variedad que ni siquiera los tiene simétricos, que es lo mismo por los dos lados, tal y cual, fíjate el frontal con la espiral, es brutal. Ya no te digo lo del topper, que ya lo hablaremos, pero yo de entrada quiero destacar sobre todo una cosa que creo que es un valor muy importante para los coleccionistas, ¿vale? Yo entiendo que al final un jugador de competición, un arcade, si me apuras, a lo mejor le da menos relevancia a esto, pues ¿por qué? Porque a lo mejor las máquinas están muy una al lado de la otra en un arcade y da un poquito igual, y un jugador quiere que juegue bien en un 90%. Pero un coleccionista, ¿vale? Que somos una inmensa mayoría y donde para mí creo que está el mercado y sobre todo en el futuro, busca esto, ¿vale? Busca algo que de entrada, cuando tú lo tengas en un sitio, aunque lo tengas apagado, te la mires y se te caiga la baba. Y con esto se te cae la baba. Es mi opinión. Y ahí lo dejo, para que digas algo tú. Ya había gente que decía que el pinball es el nuevo arte, ¿no? Había gente que antes compraba cuadros y ahora compras pinball. Es que es un arte. O sea, lo que hacen los artistas, Chris Franchi y compañía, de verdad que es una absoluta locura. O sea, lo veis, es que desde aquí me parece increíble. Además, esto es uno de los laterales con los personajes, que es lo que ha comentado Oscar. Y en el otro lateral, que es este, está, pues digamos, la otra cara de la moneda un poco, ¿no? Es como uno de los personajes y en el otro lado, el lado, como decía Oscar, el más allá, ¿no? Que es todo como mezcla entre cachondeo, un poco buscando el creepy. Bueno, Tim Burton, ¿no? No vamos a definir a Tim Burton. Yo creo que esto directamente define a Tim Burton. Estas caras así como rocambolescas, que luego vais a ver que hay varias figuras también en la parte del fondo del pinball. Todo muy rocambolesco. El tema de la espiral, porque en la película cada vez que hay una fumada, perdonad que utilice este término, pero es así, sale esta espiral. Y sale él y sale todo que se gire y tal. Y es que he visto desde el frontal, es que mira qué pasada, ¿eh? Sin hablar de lo del topper, que ya comentaremos después en el Featuret. Pero es que es una pasada, lleno de detalles. También han vuelto a seguir lo de los altavoces, el poner ahí la serpiente y demás. Y bueno, es que a primera vista, poco que decir, pintado al horno, con un moradito, aunque no se ve mucho por estas luces, pero es un moradito. Y poco más puedo decir. Sold out, tío. Iban a salir 1000 unidades, 70 se quedaron ellos, se les ha petado la página y han dicho que han tenido que tirar por teléfono. Fíjate, para tener que llamar por teléfono. O sea, os entra en la cabeza que tengáis que llamar por teléfono para pillar una máquina. Es que ya por teléfono no se hace casi nada. Es increíble. Es que locura total, tío. Pero mira, Robert, por encima de todo y por encima de que sea esta máquina o esta marca o lo que sea, a mí lo que me está encantando es que se ha devuelto. Bueno, el FOMO en sí no es bueno por esto, ¿no? Porque es que a veces es que no te queda ni tiempo, te lo pestañas y han desaparecido las máquinas, ¿no? Realmente tan exagerado no es bueno. Pero sí es bueno en el cultivo del pinball en ese sentido, ¿no? O sea, fíjate, no solo la frecuencia en la que estamos hablando de maquinotes, ¿vale? Que antes siempre era esperar una expo, ahora no. O sea, como hay la una expo, la expo 2, la Pinball at the Beach, la tal y cual, durante todo el año ya hay un montón de eventos porque esto es un reflejo de la cantidad de máquinas guapísimas de muchos fabricantes, que esa es la gran cosa, que están saliendo porque es que la Evil Dead en sí no tiene tanto tiempo, ¿me entiendes? O sea, es que, tío. claro, no tiene tanto tiempo y esta gente está ya con otra super máquina porque la Evil Dead lo reventó absolutamente y el que la compró y la revendió se ha ganado un dineral, que ganar pasta en pinball es muy difícil, muy difícil, ¿vale? Entonces todo esto es ante todo una pieza más de este castillo que se está construyendo de un mundo del pinball
guapísimo, tío, con detalle, con sofisticación, con competencia sana, con gente que innova. Ahora entraremos en detalles con esta máquina, ¿no? Las cosas que tiene, que sabemos que más allá de lo que dices del topper, que yo ya adelanto que probablemente será, ojo con el dato, para mí, un problema para algunos donde no les vaya a caber. Está claro que la puedes comprar sin el topper porque creo que tiene una opción de topper más sencillo y luego está topper igual que con la Evil Dead. Pero hombre, joder, la han hecho para mi gusto un pelín demasiado alta. Se han pasado un poco con la altura. Sí. Pero bueno. En fin, ya hay un montón de detalles, iremos haciendo sobre la marcha, tampoco me quiero enrollar aquí como un pesado, pero Es dale que tú con más cosas. pasote, venga, ya antes de hacer la transición y seguir con el Featuret, tener una máquina que además la puedes salvar y el tío te contesta con asco, ¿qué más podéis pedir? ¿Qué más podéis pedir? Venga, transición y seguimos con los detalles, va. Pencasters. Y bueno, este es el Featuret que lo voy a avanzar para adelante porque es el trailer al principio. Y bueno, a ver dónde empiezan a hablar aquí directamente. Bueno, aquí cuentan un poco que son fans de Tim Burton, que aquí hicieron un poquito muchas migas, tanto Chris Franchi con Buck. Y bueno, Spooky DJ, y aquí empezamos. Estas son los juguetes principales. Han dicho que en cada tiro han querido buscar un poco rizar el rizo, ¿no? Es como... Es una máquina estándar, no es una white body. Es como, el tío dice que en cada tiro quería rebuscarle las castañas. Estaba con este, ¿cómo se llama? Con Spooky Luke diciendo, oye, ¿qué podemos meter aquí? Que haga algo distinto. Dice Spooky Luke que lo que han hecho, o es lo que yo he entendido, es que cada tiro y en cada partida, para conseguir las cosas, va a cambiar. O sea, en una de las partidas, a lo mejor, tienes que dar a un target y hacer un loop, y en la siguiente ese target está abajo y tienes que hacer el loop y dar a otro sitio. Y es como, qué locura, ya sabéis cómo es esta gente. Pero bueno, recorriendo todo lo que veis aquí. Imanes por todos lados, entre ellos el principal abajo, que simulan, pues vamos a decirlo así, para empezar la partida, la peli empieza que ellos se matan, y esto dice que puedes empezar la partida igual, tirándola al hoyo, hay un imán y te la tira para arriba. Que hay gente comentando que, bueno, hay muchas máquinas ya con imanes ahí, y que pudiera ser un poquito copia, pero ya sabéis que todas las máquinas pues se terminan pareciendo un poco. Pero es que aquí, tío, empiezo a mirar la cámara de fotos, tenemos también el muñeco a la derecha que te vacila, que ahora iremos viendo, la serpiente que es totalmente espectacular, porque es que va para todas las direcciones. Yo qué sé, tío, yo no sé de verdad... Bueno, no es una, hago un inciso, no es una serpiente, es un gusano de arena. Ah, sí, el Sandworm, perdón. Es un gusano, la serpiente es arriba, la serpiente es el topper. La serpiente es el topper, que, hablando del topper, cuando lo presentaron a la Warner Bros. Decía que les dijeron, oye, pero ¿vais a hacer cientos de estos para todo el mundo? Y el tío dijo, sí, es un tío por lo visto que tienen conocido, que es de UK, y que lo hicieron, y que es una auténtica pasada. Hace el ruido de la serpiente, se mueve, mira y tal. Y bueno, este es el apron que estabas comentando. Súper bonito también el apron, tío. Esto del Contact Juno, Sí. que he tenido que buscarlo, que no me acordaba, es... Cuando viajan al más allá, hay ahí como un agente de aduanas, digamos, y es esa chica. Y es que puedes luego alternar entre los modos de uno y otro, de un lado y otro. Brutal, tío, brutal. O el moradito también se ve aquí, ¿eh? Bueno, aquí, mira, ya que estás aquí con el apron, también se ve el botón de acción, el botón de lanzamiento, no el de acción. Sí. Que claro, a mí personalmente me gustan más los tiradores que los botones, pero en la explicación del Featuret dicen que el botón tiene su función porque el skill shot, no sé muy bien cómo lo harán. Yo supongo que, o sea, lo que han dicho es que el skill shot lo que hace es que la máquina suelta la bola, al menos en uno de los modos. Lo que hace es, se te cuela enseguida, o sea, recorre poco, enseguida baja por el outlane de la derecha y que porque intentan simular la muerte, o sea, tú empiezas muriendo, sí. ¿Vale? Y entonces lo que haces es que con no sé, porque si, no sé cómo lo harán, pero lo que hace es que hay el imán entre los dos flippers que coge la bola y entonces la echa al playfield, ¿no? O sea, que como que revives o revives dentro del mundo de los muertos, pero tú empiezas muriendo. Entonces, no sé, el skill shot va por ahí, va con el tirador, con el imán, con el botón de acción, con una cosa así, ¿vale? Entonces, por de ahí que no haya un tirador, porque no es el skill shot típico de ir a un sitio, sino de jugar a ese skill shot, ¿no? Eso como comentario. Luego, otra cosa, esta máquina para mí en el fondo es un fan layout con un plus, por decirlo así. Porque sí, tiene 3 flippers,
pero no es el típico tercer flipper que está a medio camino, donde sirve para hacer como una entrada super rampas o hacer una especie de órbita interna muy larga. No, lo que tiene es un fan layout con 2 flippers donde pasan muchas cosas hacia arriba y al final de todo a la izquierda tienes, bueno, por decirlo así, como un mini playfield, no en superior, sino en el mismo nivel, donde sí es verdad que tienes un flipper que no corto, de los normales, donde sí haces varias cosas. Mira, ahí lo tienes. Haces loop, mira, si paras ahí un momento, bueno, da igual. Sí. Nada, tranquilo. Le doy. Hace loops alrededor de ahí, hay un scoop, ¿vale? Que lo que mola de ese scoop es que puedes entrar desde ese flipper de arriba, pero también desde los flippers de abajo, mira, ahí lo tienes. Que es uno de los tiros, decía Bach, que es el tiro que más le gustaba, que desde el flipper derecho tú puedes tirar y meterla en ese scoop que está lejísimos, que está bajo el 0,3 este que es aquí, y que es un tiro súper satisfactorio, pero que desde ese flipper superior también puedes las dianas, el scoop y hacer giros ahí, en ese tema. O sea, bueno, está bien, ¿eh? Ya te digo, para mí es un fan layout con un plus y decir que esto demuestra que el fan layout no es antagonista al hecho de que vaya cargada, pero hasta las trancas, o sea, ya lo ves, ¿no? Aquí están los muñecos que te digo, los creepies. Aquí, mira, aquí a la derecha y otro a la izquierda con las cabezas esas. Atrás hay como un contador de lo típico cuando vas a la pescadería o la carnicería de cuando te toca y tal, que estaba cuando el protagonista, bueno, no, cuando realmente Beetlejuice está esperando a que le trate Juno, esta que hemos dicho antes, y le roba el ticket, y han comentado que también va a haber un modo donde puedes robar el ticket para adelantar esa fila. O sea, realmente es una cola de tratamiento. Y el ball lock físico, No, claro. que básicamente la metes ahí al sillón. Sí. Dale. No, nada, que en realidad, bueno, yo he dicho, lo primero que destaco de esta máquina es de entrada es su aspecto físico, o sea, es por la iluminación, los colores, los vinilos, los artes, tal y cual. Lo segundo es cuando ya te asomas al playfield, es lo cargada que está, o sea, es que es una, ¿sabes? A mí me recuerda a una feria, ¿sabes? Una feria, que tú ibas a una feria y ves un montón de puestos y ves el tío vivo y al lado enganchado el de las bolas y al lado el de las escopetas y al lado la tómbola y al lado, pues es eso, o sea, es una detrás de otra, por ejemplo, empezando desde la derecha lo que decías, ¿no? El tiro de esta entrada de dragón, que son todo obviamente escenas de la película icónicas, ¿no? Pero otra cosa divertidísima es esta especie de ruleta de la fortuna que se activa al pasar por esta entrada de la rampa izquierda, donde gira y tú con el botón de acción paras y te da el premio, es como, pues eso, la ruleta de la suerte al final, ¿no? Un poco. El sofá, también una escena muy típica de la película, que además el sofá es una cosa que a Bach le encanta, que es tener ball lock físicos en sus máquinas. Creo que siempre ha tenido ball lock físicos porque le gusta que la gente vea cómo almacena bolas, pero todos estos mecanismos, que luego explicaremos, el modo del Day-O, que es la canción de Harry Belafonte, el Day-O, que es la escena súper mítica de la película, que las cosas se mueven al ritmo de la música, o sea, el gusano de arena, el sofá, el Beetlejuice que está detrás de la tumba, todo, los flippers. Y los flippers. Los flippers, todo. Claro, es que, a ver, hay que entender que esto tiene que ser, repito, perfil coleccionista, perfil de una persona que no está impaciente, que no dice, oye, no, que es como las Addams Family, ¿no? O sea, cuando te hacía el Showtime, tú te parabas y te parabas esos segundos a escuchar el Showtime porque era un subidón. Y si no estabas jugando por 3 segundos, no pasaba nada, aprovechabas. Los momentos que siempre decimos, los momentos del pinball moments, eso es lo que pues mola. Esto es un Showtime y además existe el modo Showtime porque lo han replicado, porque es lo que dice Beetlejuice cuando aparece, ¿no? It's Showtime, ¿no? Pero es que ya lo veis en esta imagen que has frenado aquí, es que míralo, carteles iluminados detrás, ni una puñetera cosa de plástico, todo rampas de metal y encima a color, todo esculturas, todo motores, todo es que no sé, o sea, en eso, chapó, de verdad, bestial. Sí, aquí se puede ver, bueno, aparte del juguete principal, que es con el que vamos a ir ahora, es la tumba, lo de las fotos, que también puedes ir dando ahí, los laterales, que son muy bonitos también, y la presentación del playfield, la parte central, que es la que no habíamos visto todavía en detalle, que es una escena que sale Beetlejuice directamente así como que se asoma para asustarlos y tiene un tío vivo en la cabeza. O sea, es que es una locura. Sí, es verdad. Sí. Bueno, lo que os decía, el gusano de arena. Se traga la bola, es lo primero que dice, se traga la bola, pero no solo es que se traga la bola, ahora os fijáis, aparte de tragarse la bola, debajo tiene como un pasillín o una salita donde al fondo tiene unos targets, también unas dianas, y luego cuando está abajo, las dianas están levantadas, las que están ahí al frente, ahora lo vais a ver, tipo Attack from Mars, o sea que es que da una de jugo, mira, ahí ves, se levanta, tiene aquí como una lucha que hacen,
Y es que además está totalmente articulado, para arriba, para abajo, por un lado, para el otro, y en el modo del deyo que ha dicho Oscar, se pega un baile, tío, acojonante. Parece enteramente una serpiente, tío. Mira, ¿ves? El pasillito, Mm, la bola tiene un agujero, muy bien pensado eso, ahí en la boca justo para que se lo trague y mm, baja para abajo. ujú. Y vamos, han sacado de ahí, de uno han sacado 3 o 4 cosas totalmente espectaculares, una lucha y etcétera, etcétera. Ahora le veremos bailar. Estaban contando aquí que cuando lo mismo, cuando hicieron la escultura y se lo presentaron a Warner Brothers y vieron cómo estaba pintado y tal, que es que alucinaron, tío. Alucinaron. Ahora sale Spooky Luke con ello en la mano, de que es Mm. que es Era, brutal. era, Mira, aquí, aquí, aquí. ha sido gracioso cuando en esta Fiaturet cuando hablaban varios, ¿no? El Spooky Look lo que venía a decir es lo mal que lo haya pasado, entre comillas, porque claro, le venía va con todos sus requerimientos en el Sí. espacio que había y decía, es que no sé, porque el tío en una vez dice, es que quería que metiera aquí esto y esto, que estuviera todo, y claro, el tío, y al final, pues bueno, obviamente lo explican como que lo han conseguido, ¿no? Y aquí está el tema. Yo diría que esta máquina destacaría, otro adjetivo que le pondría es la interactividad, ¿vale? Mm. De esta máquina. Ya no por el tema de la voz, que eso ya es por primera vez que tú hables a la máquina y la máquina te conteste, responda, que tenga easter Mm. eggs por un tubo según lo que le digas. Seguro que con el tiempo y con el código van a ir añadiendo cosas que tú le vas a poder decir y modos, incluso a lo mejor algún modo Fijo, oculto. fijo. Fijo, aquí esto va a dar un juego de la leche. Pero interactividad también por los propios juguetes, ¿no? El gusano que se cachondea de ti y se pone a bailar, el Beetlejuice que sube y baja también está ahí, los flippers que se menean, o sea, todo esto hace que, joder, que como que seas una parte más junto con la máquina de algo, ¿no? Que está pasando, ¿no? No sé, Sí. es parte de la La integración también. integración. Sí, Claro. esto es lo que decías de la ruleta. Que Sí, además sí, va sí. girando, tú lo paras y según el modo, y además sale en pantalla, esto es. Sí, bueno, esta es la otra, las animaciones son espectaculares y Mm. en las imágenes de la película, pues yo tenía dudas, sobre todo con algunos actores, porque no veía, por ejemplo, en los vinilos, sí que están Alec Baldwin y Jenna Davis en la parte derecha como monstruos, ¿no? Como arrugados ahí, Mm. y pensaba, a lo mejor es que no pueden salir, y luego he visto en la Featuret que en las imágenes está todo el mundo. Todos los actores del espiritismo, todos, es que está todo el mundo, todos. Y Wynonna sale por Todos. un tubo. O sea, eso, el nivel de assets también increíble, rollo Harry Potter. Todo, todo. Dijeron que Mm, tenían todo. O sea que, todo. oye, ahora sí. Topper. Se le encienden los ojos. El pelito. Ya nos hemos acostumbrado al pelito en los muñecos, ya que hay que peinarlos cada cierto tiempo. Así. Con LEDs que cambian, que bueno, eso bien. Que Mm, se mueve y tiene luz. El tema del sonidito de la serpiente. Y bueno, esa cara que tiene, que se mueve, que lo vais a ver ahora. Que de mm, verdad es que es pasote. Pero creo que es opcional, ¿eh? Este topper si lo mm, quieres bien y si no te mandan otro, mm, tipo un poco más simplón de sí. estos así con overlay y tal, también muy resultón, pero me ha parecido ver que tenía algún mecanismo, lo que pasa que como lo hemos visto en foto, no hemos podido ver todavía el detalle, pero bueno, muy bien, uno va por defecto y este es opcional, que es ya como el pasote. Es que han dicho que como en Evil Dead la gente se revolucionó tanto, pues había Mm, que repetir. Y mm. vaya resultado, tío, de verdad, o sea, es que es... Una caña. A este habrá que ponerle gomina porque si no, ya repito, que no va a caber. Y la gomina para abajo, si la pones para arriba, entonces no te cabe seguro, ¿no? Aquí tienes ahí algunas imágenes donde se ve un gameplay del así, ¿ves? Esta imagen para mí es representativa 100% de Muy esta verde, máquina. ¿no? Como la peli y todo así, es el mismo rollete, ¿verdad? Pero sobre todo es esto, ¿no? Es juegos de colores. Luego, aparte, bueno, también hay Wow. que ver, yo qué sé, refiriéndonos, por ejemplo, a Cary Hardy, que ya la viene viendo, pero que realmente dice que no la jugó hasta hace 24 horas. El tío hizo una broma diciendo, hace unas semanas hizo un vídeo que decía, bueno, estoy muy convencido, creo que estoy al 97, que me lo voy a comprar. Y ayer publica un vídeo y dice, he cambiado mi opinión. Y el tío se empieza a hablar súper serio y tal, y piensas, ostras, a ver si es que ha ido allí Mm. y no le ha gustado y tal. Y dice, bueno, he de decir que voy a cambiar mi opinión y es un 100% que me la voy a comprar porque es un puñetero pepino. Y de que este la jugado dice que es la máquina más rápida de Spooky, me lo creo. Muchas de las de Mm. Spooky son anchas, el hecho de estrecho ancho sabemos que hace la máquina algo más lenta. Y por el gameplay, el poco que hemos visto, la verdad es que las bolas van muy rápidas. Así que, bueno, si además juega bien, en el sentido de como un poco la Harry Potter con lo que pasó con Jersey Jack, que va súper rápida la máquina, pues entonces, ojo, porque esto ya sí que es un pelotazo.
Es que si miras la geometría de los tiros es todo tiro que vuelve rápido o que sube y baja rápido, combinación rápida, y entonces eso hace que la máquina vaya volada, porque normalmente, mira, el tema del Showtime, porque normalmente lo que dices tú, Spooky era un poco más combinaciones, era más largo, eran white body, entonces no es que fuera lento, porque la máquina iba rápido, pero ahora va, es Mm, que... Y sí, dos sí. laterales a la derecha, dos tiros laterales a la izquierda y luego en el centro todo el juego, lo que ha dicho Oscar, que puedes acceder a la parte superior enteramente como si fueras hacia el centro. Y es que es una pasada, vas allí y empiezas a hacer loops, bop, 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 y es que nos falta ver el código. Yo quiero ver el código, tío, que es lo que una Sí. partida... Estos en 2 días te cascan una partida, ¿eh? Ya lo No, no, es verás. que no descarto que hoy mismo se lance un gameplay o algo, ¿eh? Porque está la featurete y el corto, no, bueno, quizá hoy no, ¿eh? Pero esta gente lo bueno que tiene es que lo tiene todo muy preparado y estoy seguro que no tardarán, porque ahora fíjate este plano, bueno, es que es muy bonita, muy bonita. Me hace gracia Spooky porque, mira, es que yo cuando he visto a este chaval, que yo no lo conocía, a este chico, ¿eh? Spooky DJ, sí. Vale, yo, o sea, no lo tenía fichado. A todos los demás, muchísimo, ¿no? Pero me hace gracia el rollo que llevan porque además están en Wisconsin, están lejos de todo, han ido creciendo, pero cuando los ves de fuera, aunque todo es muy, muy profesional, lo tienen todo, pero niquelado. Pero no deja de ser un ambiente rural, por decirlo así. O sea, alrededor, Sí, lo es, sí. campos, tal y cual. Y fíjate cómo van, ¿no? Con la gorra, muy americano que De parecen rancho. granjeros en el buen sentido, ¿eh? O sea, pero me Mm. hace gracia porque es que es muy auténtico, tío. A mí me mola que haya algo distinto, que no sé, es un perfil distinto, pero desde luego los de Spooky han pegado un acelerón últimamente descomunal, ¿eh? Sí, fijaos el playfield, que están hablando de nuevo de las artes. Es que es espectacular, qué combinación de colores, las Ni, caras, ni un aquí, para espacio, ¿eh? allá. Ni un espacio libre, tío. ¡Wow! Sí, sí. Bueno, Mira, decías del Lost código, decías del Souls. código. Fijaros qué locura de inserts, ¿vale? O sea, tiene inserts, pero de abajo arriba, los inserts siempre son sinónimo de buen código, ¿no? Porque Ujú. pueden ser modos o cosas, ¿no? Así que yo me espero, la temática da para muchas, muchas cosas chulas. Seguro que estará bien. Y bueno, pues ya, antes de cambiar de tercio, vamos a hablar de, pues novedades, tío. ¿Qué novedades trae a nivel técnico? Más Hmm, allá, yo creo que lo más importante es el tema de la voz, ¿no? O sea, el tema de poder sí. hablar con ella y que lo van a ir mejorando y que puedas interactuar. Ya no solo lo de decir, perdón, 3 veces Beetlejuice, es que ha dicho que vas a poder Ujú. hablar con ella. Y de hecho hay un vídeo que él entra en una sala, hello, y el otro, hola, tal, ¿tú quién eres? Tal, no te voy a decir quién soy, porque bla, bla. Todo esto en inglés, claro. Y te quedas, vamos, yo me quedé, tío, me parece una auténtica revolución Sí, del sí. mundo del pinball. Aunque luego diga la gente, jo, no puedo esperar para ver cómo Siri y Alexa funcionan en mi pinball de Beetlejuice y tal. Gente pato, gente pato. Pero Claro, es una esto es, revolución. claro, esta pequeña revolución, por eso digo que a un coleccionista esto le encaja, porque en su casa, con la tranquilidad de su casa, primero la máquina lo va a oír a él y él va a oír a la máquina. Entonces, pero esto en un arcade con el ruido es una función que apenas va a ser posible utilizar. Ya, Pero ya, bueno, ya, ya. que sí, está bien tenerla, ¿no? El trim muy bonito, según cómo parece azul, pero yo creo que es violeta, es un violeta muy azulado, pero muy bonito. Este topper es... Cuando he visto la otra imagen, primero he pensado que ya era el topper, porque el Sí, topper ¿verdad? Cuando mueve la es boca. tan real, tío, pero tan Este es descomunalmente. el topper, ¿eh? Esto que hemos parado. Esto es el topper, ¿eh? Esto es el topper, tío. Es que es increíble. Claro, evidentemente han contactado con el mismo que les hizo el topper de la Evil Dead. Y es que no lo sé. A mí, además, lo que me fascina es que puedan meter dentro de un precio que, evidentemente, están todos los pinballs por las nubes, pero ya en ese precio de las nubes, en América son $10.000, ¿vale? O sea, que digo, teóricamente, si tú fueras a América y pagaras ese precio más como está el tipo de cambio, es que te llevarías una máquina por un precio alucinante, ¿sabes? Y que metan todo eso en este precio a mí me parece acojonante, de verdad, de verdad. Y bueno, lo último que nos queda comentar, que ya lo hemos dicho, han hecho sold out, están agotadas, algunas se habrán guardado los distribuidores para las ferias y bueno, poco más, ¿no? Esperar a ver si aquí llega alguna, a ver si podemos ver alguna y a Mm. esperar el gameplay para ver el código. Pero bueno, la máquina ya está ahí, ya ha revolucionado todas las redes sociales, ha revolucionado a todo el mundo y poco más, tío. No sé si quieres añadir algo más, pero... No, no Beetlejuice. sé, yo creo que quizá esto es como casi primeras impresiones, ¿no? Está Sí, claro, cuando haya un gameplay veremos más en detalle un poco cómo funcionan las cosas. Sí decir lo que comentabas antes, ¿no? El hecho de que querían
que cada tiro tuviese muchas posibilidades. Eso es algo que ya pasa en pinball, ¿no? Ya con los diverters, con los imanes, Sí. con lengüetas que se levantan, donde un paso de bola puede ser una órbita y de repente subir a una rampa, ¿no? Pero es lo que decías tú, aquí añadían el concepto código, entonces para darle como más combinatoria, ¿no? Pero bueno, como tampoco sabemos exactamente qué hace cada cosa y cómo lo hace, el gameplay nos lo va a revelar y en el próximo Pincasters, en calculo 2 semanas, lo acabamos, le damos una vuelta más. Sí, aquí vemos bailando Sí, al sí, sí. Sandworm, Y aquí vemos espectacular. a, y aquí vemos a Wynonna. Y aquí el muñeco que sale y además echa una bola, ¿eh? Que se Sí, mueve para sí, arriba y para abajo y echa sí. la bola, tío. Es Es un como, imán, venga. lleva un imán, claro, la coge y cuando se levanta cae en la rampa, ¿no? O sea, y cuántas cosas no somos capaces ni de ver, ¿no? Sí. Bueno, pues dejamos ahí como siempre la semillita para que os piquéis todos y busquéis y veáis esto con detenimiento y tal. Y para los siguientes Pincaster, pues tendremos que comentar un poquito más en detalle. Habremos visto ya algún gameplay, habrán salido más detalles de gente que la haya visto más de cerca. Y bueno, de momento, si te parece, Óscar, vamos a hacer transición porque tenemos más cositas, aunque no lo parezca. Llevamos media hora y todavía tenemos cositas ahí en la recámara que tenemos que comentar, tío, porque el mundo del pinball no para, tío. Hacemos transi y volvemos, va. Y bueno, tengo cositas aquí en la lista de bastante gente. Lo siguiente que se ha hablado estas semanas, este par de semanas, es el último lanzamiento de Esther Pinball, tío, que ha sido, que ya dijimos que iba a ser un remake, pero ha sido un revuelo espectacular de todos los sentidos. Ha sido como un reencuentro o un encuentro de sensaciones de mucha gente, ¿vale? Porque, bueno, ya conocéis la máquina de Walking Dead, es una máquina que hizo John Borg, basada en la serie de Walking Dead, de AMC, zombies y demás, todo muy, muy creepy. Y bueno, salió la máquina, un remaster, y lo primero que impactó a todo el mundo es que la máquina es muy colorida, ¿vale? O sea, es una máquina que aún usa una paleta de colores como muy buscando rojos, amarillos, muy, muy parecido, vamos a decir, a las últimas máquinas, ¿no? O sea, yo me pongo las 4 o 5 últimas máquinas de Stern en un pasillo y si estoy a 30 metros, no sé diferenciar. Y bueno, de novedades, Spike 3 con la nueva pantalla también ha entrado en el tema del debate porque en vez de hacer, por ejemplo, con Metallica Remastered, que utilizaron un montón de metrajes de conciertos, vamos, que sacaron jugo a lo que es esa pantalla 4K, en este han cogido y han como metido dos bandas, arriba y abajo, y el centro lo han utilizado, que sí que han rehecho las imágenes, ¿vale? Pero han utilizado solo como 16 novenos imitando lo que es el DMD de aquel entonces con nuevas imágenes y bueno, eso ha chocado un poco a la gente y ha creado, lo que os digo, digamos, esta división de gente que o la amas o la odias, ¿no? Bueno, la antigua también o la amabas o la odiabas porque te ponías a jugar y no te dejaba hacer nada y de repente hacías un partidón de la leche, ¿no? Pero bueno, Esther siempre en la boca de todos, tío. No sé, últimamente mucha controversia con los lanzamientos de Stern. Cuando es controversia es porque, bueno, hay pros y contras, ¿no? Y hay gente que, bueno, pues unas cosas les encantarán, pero luego en un pinball siempre es lo de siempre, ¿no? Son pinballs caros, donde el listón está muy alto, donde la gente exige que sea prácticamente que haga un check en todas las cajitas porque hay un precio detrás que necesitas que cheque todas las casitas, ¿no? Costara 1.000, pues a lo mejor diría, bueno, pues mira, si falla una cajita tampoco pasa nada, pero estos precios, y es normal. Para mí, la Walking Dead Remastered, por desgracia, otra oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque la máquina original es una máquina muy chula. Es una máquina que tuvo éxito en su momento. Es una máquina cool, de una temática cool, porque todo el tema de zombies, pero más allá de que te guste más o menos la temática, era una máquina que la original ya era muy chula, ¿no? Entonces yo creo que aquí era darle ese plus, que sí, que se lo das con Spike 3 y tal, pero no entiendo cómo, con todas las mentes pensantes que hay y sabiendo la temática que hay, que quieran salir otra vez con un rollo zombilletti de superhéroes, con una explosión de colorido tipo arcoiris, cuando lo que le pega a esa máquina es justo todo lo contrario, es algo dark, algo gore, algo... Sí, puedes poner rojo de sangre, pero ponle negros, ponle grises, ponle algo... Si del vinilo que pusieron, hubo un amigo de... Sí, las artes las podías dejar, solo la paleta.
Incluso puedes poner un The Walking Dead ensangrentado cayendo por los lados, no sé, o sea, se pueden hacer un montón de cosas. Si no te quieres liar a Sí. hacer de zombies con la cabeza cortada y movidas de estas. El diseño ya no me meto tanto, porque habrá gente que le gustará más que haya un dibujo y otra gente que le va más el logo, pero el tema de las tonalidades, y ojo, que no son solo en la máquina, también en el playfield. De hecho, tú comparas los dos playfields, a mí personalmente me gusta más el original, ¿vale? Porque también han llevado esos colores al tal. Entonces, una pena, una pena. Y ya el tema de la pantalla, dices, le pongo Spike 3, le pongo pantalla grande, le pongo tal, y lo que intentas es replicar un DMD, pero ¿qué sentido tiene Sí. eso? O sea, ya no te digo que hayas ido a buscar las secuencias de la película, porque eso pues tendrá un coste, una licencia y a lo mejor no puedes. Bueno, pues cúrrete unas animaciones, pero a pantalla completa. No hagas unas animaciones de tira, Y las hazlas animaciones las han currado, ¿eh? A las han ver, no currado, son... pero por eso digo que es como morir en la orilla, decir, vale, ¿vas a hacer Sí. animaciones? Pues hazla en toda la pantalla. ¿Vas a hacer unos dibujos? Venga, quédate con los dibujos, no digo que los cambies, pero pon unos colores que peguen. Es que parece más un remaster de Deadpool, ¿sabes? O de Foo Fighters, que enseguida que salió le llamaron la Foo Fighters, no sé qué, un juego de palabras, pero es que es Mm. normal, porque la gente está sensible y repito, estamos en un entorno competitivo muy distinto al que teníamos hace 5 años, donde hay una competencia descomunal, todo el mundo se ha puesto las pilas y la gente mira con lupa todos los elementos. Entonces, en una remaster, ¿qué van a mirar? Ya. Justamente eso, que has cambiado en la máquina, que es la estética, la pantalla, el juego ya se sabe que no va a cambiar, y justo en lo que cambias Mm. no lo haces del todo bien. Bueno, pues controversia al canto, ¿qué vamos a hacer? Ya está, nada más. De hecho, yo es que tenía hype, digo, madre mía, lo que van a sacar de aquí, sacarán que la lanza se ve así de la leche, artes de... Ojo, que han metido los personajes que antes no estaban, lo cual está guay, si es que es el tema de la paleta, nada más. El Claro, tema, claro. bueno, el zombie lo han cambiado un poco de color, han puesto dos cabezas ahí, que una dicen que parece Marlon Brando, Sí, sí. pero bien, bien, o sea, simplemente es eso, tío, el tema del DMD y los colores. Por lo demás, pues es la misma máquina de siempre, que es pepinazo, tío, es un pepino de máquina, muy guapa. Pero te La digo una cosa, ¿eh? música, todo. No, si está. El tema es que creo que van a hacer 500 de esta máquina, ¿no? Sí, Bueno, sí, 500 sí. tampoco son 4, son unas cuantas, ¿no? No sé cuánta demanda va a haber y si las van a colocar rápido o no. Ojalá que sí. Probablemente todas estén vendidas en América y tal, pues bueno, porque hay un mercado ahí que lo que da, ¿no? Pero al final, todo esto, igual que la Beetlejuice para Spooky, cada máquina es un embajador de tu marca, ¿vale? Entonces, igual que tú, porque vas creando una imagen de marca máquina a máquina, esto pasa en cualquier negocio. Entonces, la máquina puede tener mucho éxito, pero si lo tiene, además le da unas estrellitas de plus a tu marca, porque la gente va relacionando, va encadenando máquinas y dice, ostras, aquí hay una tendencia que mola un montón. Bueno, Mm. ya lo hemos hablado, ¿no? En Esther con el tema del lanzamiento de Star Wars, del no lanzamiento en Europa, con este tema ahora de la The Walking Dead. Bueno, vamos a ver, yo confío y espero y deseo de verdad que el año que viene, que es a la vuelta de la esquina, con las que vendrán, sea Fallout o sea, ¿cómo se llama? Pokémon. Pokémon, no sé el orden, porque claro, como Pokémon la dejó de hacer Deadflip y la ha retomado George George Gómez, Gómez. Mm. no sé si a lo mejor con este cambio a lo mejor cambia en el orden, no tengo ni idea, pero que en principio esas son las máquinas que más suenan para el año que viene. A ver, sobre todo espero, en mi caso la Pokémon, porque creo que es donde tienen una vez más una oportunidad en una super temática de hacer algo chulo, ¿sabes? Con Mm. colorido y muy... En este caso sí, amarillo y color de los Pokémon, pero de Sí. hacer algo chulo y decir, coño, ¡pam! ¿Sabes? Esperemos, vamos a ver. Lo mismo, además salía hoy el gameplay, así que habrá que echarle un vistacillo y ver cómo se Así. comporta. Seguimos. Ahora sí que vamos a hablar de algo, tío, de alguien que hace un Mm. montón que no hablamos y vamos a comentar por qué, porque lo mismo que comentaba Nap Arcade, las American Pinball. Y es que el tema de hablar de American Pinball como que pasó un poco a segundo plano, como que se difuminó un poco la imagen de marca, incluso las noticias, porque lo que nos pasó a todos, ¿no? Como que hubo una ola de rumores por todos los lados que decían que pasó esto, que pasó lo otro, y realmente ninguno de ellos tenía peso, o sea, era todo como rumorología, hasta que en uno de los posts que había por ahí escribió alguien desde la cuenta American Pinball, que entiendo que era el nuevo manager, y aclaró bastantes cosas, que es la que vamos a comentar aquí, entre ellas que nunca han dejado de fabricar pinball. American Pinball va a sacar una máquina que va a enseñar en la Expo del año que viene. El equipo que está diseñando esta máquina no se va a conocer hasta el final. Cuphead, que es lo que teníamos todos en mente, no va a salir y no es esta máquina por problemas de licencias ajenos a ellos. Que un abrazo muy grande a mi coleguita Ryan McQuaid, tío, porque tiene la negra. Y que en esa fábrica no se despidió a nadie, porque si os acordáis ya comentamos hace un montón de meses
que habían hecho un despido allí y tal, no sé qué. No, no, no. O sea, desconocemos también que las cosas de Estados Unidos a nivel trabajo funcionan distinto, en plan de que pues cesa la actividad, pero no te despiden, pero tal. Y han aclarado que no, que eso sigue funcionando. No sé si a full, pero que eso sigue funcionando, tío. Y bien, ¿no? Bien. Bien, bueno, es que, a ver, American Pinball es inaudito porque siempre lo decimos, tienen la pasta de fondo con la familia india que tienen ahí un pastizal del copón con todo el tema de la fábrica de chips que tienen, por un lado. Tienen la infraestructura porque tienen la fábrica ya montada con 2 líneas de producción completas. Gente además que apostó desde el principio, sobre todo por la calidad. Con gomas titán y todo el tema, ¿no? O sea, ya estuvimos ahí más de una vez y lo vimos. O sea, está todo preparado simplemente para que bueno, pues puedes hacer una máquina que te vaya un poco mejor, otra un poco peor, pero es inaudito todo lo que les ha pasado. Entonces, yo espero y deseo que sea lo que sea, aparentemente es una licencia súper fuerte, la hagan bien, salga para la Expo y sean un poco los Barrels of Fun. No sé si llegarán a tanto, pero igual que lo fueron, porque, ojo, cuando sacaron a Houdini en su día, fueron los Barrels of Fun de aquel momento. Sí, Me acuerdo que le hicieron sombra a JJP, que acababa de lanzar la Piratas del Caribe, aquí está, y JJP tenía lo vi en Estados Unidos, un apartado con sus máquinas, todo el mundo flipando pero los otros estaban con Houdini también dando caña fuerte. Entonces, esperemos que este sea la máquina que reflote y recupere una marca que estuvo y que esperemos que vuelva. Sí, y antes de saltar al siguiente, que sepáis que aquí en Pincasters tenemos un vídeo de visita a la fábrica de American Pinball con nuestro querido llamado David Fix cuando estaban en la fabricación del tanque, ¿no? de Galactic Task Force, y muy bien, además comentándolo, tenéis subtitulado en español y muy muy interesante para ver todo lo que ha dicho Oscar, pues lo tenéis ahí en primera mano. Y seguimos, tío, esta última semana, o sea, hace unos días, cuando estuviste por aquí de visita en Madrid, también hubo un anuncio de otros compañeros que yo creo que este año le han pegado duro bien en la Pinball Expo, que han sido los compañeros de Pinball Brothers con Predator. La gente han llevado la máquina, esto es lo de siempre, llevan la máquina, la gente la prueba, que es lo que interesa, y la gente salió de allí bastante encantada y prendada de la máquina. Y bueno, antes de comentar todo lo que han anunciado, allí fue revolución, fue el actor, tío, que interpretaba a este chico que no me acuerdo nunca, el de las gafitas. El de gafitas, el más joven. Sí, porque cuando alguien, acuérdate que nos dijeron que habían invitado a esta chica, a Carrie Hen, creo que es la chica que hacía de Nut, que no se presentó y tal, y estaban los chicos un poquito pues, apenados y tal, porque les hubiera gustado, pero esta baza, tío, con Predator, han hecho un lanzamiento allí espectacular, se han montado allí con todo, con camuflajes y tal, gente con máscaras, bueno, guay, el lanzamiento, guay. Sí, sí, no, fue una de las... Hombre, la que robó el show fue Barrels of Fun, porque no solo era la Dune, era la Winchester que salió 2 días antes, que la gente dijo, pero ¿esto qué narices es? Y luego un poco, sí, la Predator a su manera, porque además montaron ahí un tenderete y tal, y bueno, no deja de ser una temática interesante. Más allá también de, obviamente, la controversia con el tema de Arnold, que se afanan a explicar que Arnold sí está, lo que no está es de la forma que a todo el mundo le gustaría, que es de cara, con su voz, pues la voz es de un actor que lo imita muy bien, pero no es él, y sale, y lo ves, hay escenas donde el tío está subiendo el árbol aquel embarrado y tal, y es él, o sea, se ve que es él, ¿no? Pero siempre con tomas, cuando ya están de lateral un poco alejado, tal, bueno, vamos a confiar que en un futuro, igual que pasó con Ellen Ripley, pues puede llegar a un acuerdo y un código en el futuro lo añadan, ¿no? Lo que decía, lo que han anunciado es, bueno, sabéis que hay varias versiones, en este caso la Trophy, que es la superior, han comentado que va a ser limitada, ojo, a 300 unidades, que es poquísimo, poquísimo, ¿eh? Hay gente que ya la tiene, y evidentemente han hecho el anuncio ahora y han aclarado que todo el que ya la tenga y los que vengan van a venir numeradas, ¿vale? Van a tener un certificado de autenticidad, van a tener una placa numerada del guantelete, que es como los símbolos, esto es una placa numerada con los símbolos que tienen en el guantelete, y además un translate alternativo del Night Hunter, que es así, el muñeco ahí. Y ya está. Sí, nos hemos quedado un poco como, vale, lo que han hecho es lo que ya tenían, darle como una vueltilla de tuerca para hacerlo más limitado, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, porque hasta ahora esa info no se tenía. Bueno, yo creo que al final es estrategia también un poco comercial / marketingiana, ¿no? Porque se han dado cuenta que el concepto, lo hablamos el otro día, de Barrels of Fun, de boutique venida más, sé que la máquina lo va a petar, pero limito las unidades para dar ese punto extra de FOMO
y supongo que intentan un poco por ahí, con unos extras, hacer algo un poco más exclusivo. Ojalá les funcione, ojalá, la verdad, está bien, así que nada, sí, sí. Iremos viendo lo mismo, la misma máquina, a ver si enseñan más vídeos, aunque hemos visto un porrón. Y ya lo único que me queda comentar, tío, es pues lo de siempre. Como esto no para, la gente de Portal han sacado la versión 1.0 y están mandando ya las máquinas. La gente de Dutch Pinball está mandando los toppers de la Alice, o sea que lo han ido mandando. Es verdad que el topper de la Alice es el gato aquel con los ojos y tal. Y hablando de Dutch, tío, ¿qué pasa con el tema de raza? ¿Qué pasa con el tema de Regreso al Futuro? ¿Qué pasa con ¿Qué pasa? DPX? DPX, con el tema de Exclusive, ¿te acuerdas? ¿Qué Sí, pasa, sí. tío? Muy parado esto. Bueno, hay que darles tiempo. Supongo que esta sí que es una boutique y son gente que, bueno, pues no quiere tampoco colaborar demasiado, pudiendo hacerlo. Yo sigo pensando que en un futuro perfectamente puede ocurrir, pero con la estructura que tienen no dan más de sí. Entonces, si el modelo de negocio les da, porque las máquinas que venden son de alto valor y tal, pues genial, pero si les empieza a ir mal por lo que sea, algo tendrán que hacer. Pero vamos, esperemos que pase algo, sobre todo con Regreso al Futuro. Bueno, yo creo que ya de aquí a fin de año no va a haber más lanzamientos, más avances. Simplemente lo que ya está sobre la mesa lo irán desarrollando. Y nada, Óscar, ya poco más. Agradecerte como siempre que estés por aquí. No sé si quieres añadir algo más, aparte de que queramos ver más de Beetlejuice, antes de Sí. decir adiós a todo el mundo. Nada, que nos vemos en 2 semanas, que veremos más Beetlejuice, que también veremos el gameplay de la Walking Dead, que en teoría salía Mm, hoy. En teoría, vamos a sí. ver qué tal, porque siempre con el gameplay ya das un paso adelante en cuanto a cómo es la máquina y el último es verla, evidentemente, ¿no? Yo estaré dentro de un mes y poco en Nueva York y voy a un arcade nuevo que está en Brooklyn, que está muy bien, que tiene un montón de máquinas, entre ellas Dune, ¿vale? Porque me apetece mucho, mucho ver esta máquina. Y ya está, y poco más, que no paran de pasar cosas. Bien. Ya sabéis a todos, seguidnos en redes, estamos aquí en YouTube, estamos en Instagram, que en Instagram ponemos cosas casi todos los días, ahí estamos bastante activos. Y como no, os invitamos, que ya sabemos que lo hacéis, a comentar, a suscribiros y compartir para todo lo que viene, porque esto es Pincaster. Muchas gracias a todos, gracias Óscar, y nos vemos en la siguiente Flipper Maníacos. Gracias. Chao.